Deportes y de Lolo Fernández. Muy bien, vamos a empezar. A ver, empezamos aquí con el caballero. ¿Me presta su edición? Muy bien. Atención, caballero, a ver, vamos a darle la bienvenida aquí en la parte de adelante. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, caballero, por participar el día de hoy en esta edición de la ruta de Lolo. Gracias por estar presentes. Y atención, vamos a dejar en uso de la palabra a una persona que ha escrito esta hermosa edición, que lleva por nombre Tú eres mi pasión, Crema, la voz del alma y el corazón. La voz del alma y corazón, centenario 1924-2024. Con ustedes dejo en uso de la palabra al señor autor Manuel Paz Arauz. Fuerte los aplausos, por favor. Don Manuel. Muchas gracias, amigos todos, y antes que todo, un fuerte y dale ¡Dale! Toda la vida. El libro que tengo el honor de presentar bajo mi autoría, en realidad sintetiza un poco ese grito, ese cántico, ese amor que todos los cremas tenemos por nuestro club universitario de deportes y su mítica semblanza sobre el más grande, Teodoro Fernández Meizán, el gran Lolo Fernández. Crema, tú eres mi pasión, la voz del alma y corazón. Es un esfuerzo personal que ha sido escrito y narrado de manera directa por hechos que yo he podido vivir, palpar y sentir en persona. Por supuesto que conozco y sé de Universitario de Deportes como todos nosotros lo sabemos y conocemos por lo que hemos leído y sabemos a través de su historia. Sin embargo, quien habla que ya está por arriba de los 70 años y a partir del año 60, cuando estaba en el colegio, tuve la oportunidad de ver en acción a jugadores que estaban en primera línea. Dimas Segarra, famoso arquero que atajó el último partido que jugó Lolo Fernández en 1953, pero en el año 60 ya estaba en Universitario de Deportes al lado de Humberto Arguedas, de José Fernández, de Pedro González, de Nicolás Fuente, Humberto Arguedas, Lucho Zavala, Ángel Uribe, Enrique Rodríguez, Hilo Lobatón. Todos ellos los vi jugar. Con todos ellos luego pude conversar y a partir de esa fecha hasta hoy he podido alternar con muchos de ellos. He hablado, por ejemplo, con Ángel Uribe, después de Lolo Fernández, el segundo mejor artillero que ha tenido Universitario de Deportes. Y así como con Ángel Uribe, con Germán Leguía, con Roberto Martínez, con José el Puma Carranza, Héctor Chumpitaz, Luis Lafuente, de los extranjeros Humberto Horacio Ballesteros, Esidio, Alex Rossi, en fin, una playa de jugadores que engrandecieron y engrandecen a Universitario de Deportes. ¿Y por qué? Porque siempre han tenido como imagen y fuente de inspiración al gran Lolo Fernández. Hablar y escribir de Lolo Fernández es referirse, por supuesto, a la historia misma del fútbol peruano. Y yo tuve también la dicha y honor de conversar en vivo y en persona con Lolo Fernández, naturalmente cuando ya estaba en sus cuarteles de invierno, allá por la década fines del 80, cuando el gran Pocho Rospigliosi me encomendó una entrevista con él. Y por supuesto que Lolo Fernández, cuando lo conocí en el retiro, demostró lo que ya todos hablaban y decían de él: un señor, un caballero, un amigo, un maestro, que siempre tuvo una palabra muy elegante, muy cortés, muy señorial. Ese es Lolo Fernández, y por supuesto que hablar de él sería
interminable, y estoy seguro que con cada uno de ustedes podríamos hablar días, semanas, horas, campeonatos y no acabar nunca, porque Lolo Fernández es Universitario de Deportes, Lolo Fernández es el Perú. Por eso, una vez más digo, ¡y dale Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a Manuel Paz Arauz. Tú eres mi pasión crema, la voz del alma y el corazón. Está a su disposición. Tenemos un stand en el lado izquierdo y ellos van a estar nuestros autores allí para que puedan conversar con ustedes. Muchas gracias. Continuamos, a ver, de corte vamos a continuar. Y a continuación vamos a presentar un libro también que reseña gran parte de lo que es la leyenda de nuestro gran cañonero, Lolo Fernández. Y precisamente este libro se denomina La leyenda del cañonero. Y es la parte 1, la revancha de Navidad. A continuación dejo en uso de la palabra a Ángel San Martín. Fuertes los aplausos para él. A ver, el audio, sí, a ver. Ahí. Ok. Antes de darle uso de la palabra, nuevamente, nos están diciendo que el auto B7X575 necesita ser movido, ¿verdad? Sí, movido para poder movilizar. Por favor, a ver, quien sea propietario del auto B7K575, por favor, a ver si puede ayudarnos y apoyarnos como siempre. Muy bien, nuevamente, la leyenda del cañonero, Ángel San Martín. Fuerte los aplausos por él. Muchas gracias, mi nombre es Ángel San Martín, soy el autor de La leyenda del cañonero. Muy agradecido por estar aquí compartiendo con todos ustedes mi segundo año aquí en la Ruta del Lolo. Comentarles un poco que este es el proyecto, es la primera parte de un proyecto para llevar la historia de Lolo Fernández a la pantalla grande en una película de animación digital. El proyecto está hecho con mucho cariño a partir de la pandemia hace 5 años, en el que quise relatarle a mis sobrinos, a mis sobrinos, básicamente la historia de Lolo, ya que no tenemos material audiovisual disponible suficiente para poder mostrarle a las nuevas generaciones quién fuera el ídolo de todos los peruanos. Entonces, en este libro yo he creado una novela histórica en base al partido del 24 de diciembre de 1944 entre el Universitario de Lolo versus Racing Club de Argentina, el poderoso Racing de aquellos años 40, en donde Lolo se convierte en el único jugador, hasta donde sé, en anotarle 5 goles en un mismo partido a un cuadro argentino, conociendo la soberbia y la altanería de aquellos cuadros argentinos de aquellos años. Esos 5 goles lo catapultaron a ídolo casi internacional, ¿no? Siendo así que en Buenos Aires las declaraciones del equipo argentino, una vez llegado a Puerto de Buenos Aires, lo catalogaron como el Taita Lolo Fernández, ¿no? Y en este libro yo trato de relatar con imágenes a colores, en base a fotografías que pude recuperar del diario de Comercio de la época, donde Lolo hace goles de taquito, colgando al arquero, de cabeza, de palomita, o sea, no solamente los cañonazos que le conocíamos, ¿no? Y es una aproximación en base a una novela de cómo todos hemos heredado la historia de Lolo, ¿no? Que ha sido una forma oral, que es como se convierte en leyenda, ¿no? Es así que los invito a participar de esta gran feria, de este gran homenaje a nuestro querido cañonero, adquiriendo su novela gráfica y una serie de ilustraciones que he realizado con mucho cariño para promover el cuento y lograr este objetivo que me he trazado. Y gracias a Dios ahora la inteligencia artificial nos ha dado un espaldarazo para poder acercarnos mucho más y en menor tiempo a ese sueño de llevar la historia de Lolo a la pantalla grande. Los invito pues a seguir escuchando a mis compañeros, a estos grandes autores de la literatura crema, y disfruten de este día, homenajeen a Lolo, y si en realidad queremos homenajearlo, deberíamos tratar de imitarlo un poco en nuestras vidas. Ese es el objetivo de mi cuento, y para las generaciones futuras y los más pequeños, la leyenda del cañonero. Muchas gracias, y dale un toda la vida, señores. Bien, muchas gracias, gracias. Ahí estamos adquiriendo las ediciones de estos importantes escritores. Y continuamos con nuestra presentación. Bien, atención. Vamos ahora a presentar un libro también
que resume Crónicas. Crónicas con garra, atención, Crónicas con garra. Y esta es una publicación del autor Rubén Barrufo. Fuerte los aplausos para él. Antes que nada, muy buenas tardes. Déjame decirle, confesar, que es la primera vez que vengo a la ruta de Lolo, y es que no lo hacía anteriormente porque justo mi padre nació un 20 de mayo, el mismo día de Lolo Fernández, y era imposible alejarse del compromiso familiar, por más que mi padre ya no me acompaña, pero fue él quien me cultivó el hinchaje de la U. Sobre todo, mi padre me hablaba mucho, y justo estamos aquí en Cañete, de José Fernández. Santini fue su ídolo, y siempre me relataba, y de alguna forma me empecé a ser hincha de la U porque me tocó vivir en mi año de infancia la época no dulce de la U, sino la época triste, cuando ya se habían ido los equipos, los principales jugadores se habían ido a México, y era una época, como decir, de crisis, de vacas flacas, pero que sin embargo ahí la U tenía dos jugadores que para mí me marcaron la infancia: Hugo Palomino y Germán Leguía, quienes con poco hacían que la U compita con los grandes equipos que en ese momento tenían Alianza y Universidad y Sporting Cristal. Voy a hablar del libro Crónicas con garra. Es un libro que resumo, porque he dicho, la historia de la U ya está muy bien investigada, narrada por varios autores. Aquí lo que he tratado de plasmar son crónicas, vivencias que me ha tocado ser testigo, porque me acerqué al club del año 81 como un niño a pedir autógrafos, y luego fui parte de la barra, ya fui como periodista, y así he ido de primera mano conversando con mucha gente que me iba narrando historias que he tratado de plasmar acá. Quería justamente en este momento de rendir un homenaje a Lolo, comentar cómo Lolo deja de ser el ídolo de la U para convertirse en el mito, en la gran leyenda, ¿no? A ver, Lolo, la historia de la U siempre ha tenido jugadores que nos vuelve ídolos porque se identifican con ese momento en la sociedad. Por ejemplo, Lolo enarbola, simboliza al provinciano que la familia lo mandaba a Lima para que se haga un futuro. Ese era el Perú de los 20, de los 30, cuando no había universidades grandes en el interior. Lolo llegó con el sueño de ser futbolista, lo llega a plasmar, y era un jugador muy sencillo. Y en su época de crisis de la U, el año 77, no había caja, Ceci Griffith era el presidente, y entre las cosas que busca ingeniarse para tener dinero, decide formar la escuela de fútbol Lolo Fernández, que por el nombre solamente atrajo a muchos hinchas, a mucha gente, y ahí empezó la U a generar recursos. Ese era ya el Lolo cuando era el mito, y posteriormente hubo periodistas, vamos a decirle lolistas, como Eduardo San Román, como Teodoro Salazar Canábal, que cada año narraban, cuando se venía en un aniversario más del retiro de Lolo, iban narrando historias que iban cultivando en la gente esa gran identificación por él. Y finalmente podemos decir, y acá sí reivindicar a la Trinchera Norte, que es el grupo que finalmente lo cataloga como ídolo, como Dios, Dios con minúscula, a Lolo Fernández, porque he sido de la Barra Oriente y no alentamos a Lolo como lo hizo Norte. Y creo que ese es el gran legado que deja Norte, que es la reivindicación de la figura de Teodoro Salazar Canábal. Bueno, los que han ido a Oriente de mi época, a ver si por ahí se van a acordar, no voy a decir y dale U, sino voy a pedir, a ver muchachos, ¿cómo se escribe Perú? Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación de este hermoso libro, Crónicas periodísticas y vivenciales de Teodoro Lolo Fernández. Y continuamos con esta presentación de grandes autores que han plasmado en blanco y negro la historia de nuestro club, la historia del Lolo Fernández para todo el Perú y para todo el mundo. A continuación hacemos la presentación con el libro La Eterna Pasión, 28 relatos para el equipo de nuestras vidas. Dejamos en uso de la palabra
a Diego Llamada. Fuerte los aplausos por él. Listo, muchas gracias, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a toda la organización de la Ruta del Lolo por invitarme. Bueno, en realidad esta sería la tercera vez que participo, de hecho es un poco raro estar aquí después de hace unos años haber estado aquí tocando con los amigos de Ataos. Bueno, les voy a hablar un poquito de mi libro. Fue el último o penúltimo que salió el año del centenario, ¿no? Bueno, yo soy hincha de la U desde el año 92-93, en donde, digamos, por convicción o por amor a primer grito de gol, que digo, me hice hincha de la U. Y bueno, yo desde hace unos 6 a 7 años vengo trasladando esto en un blog del mismo nombre, La Eterna Pasión. Y el año del centenario creo que fue la ocasión propicia para poder lanzarlo. Dije, mira, este es el año del centenario, la U acaba de salir bicampeón, qué mejor momento que este. Seleccioné los mejores relatos de una u otra forma que pude, desde mi punto de vista y de algunos amigos que me daban su punto de vista, también pude seleccionar, además de hacer unos nuevos, pues bueno, creo que está recibiendo una buena crítica. Y bueno, desde mi punto de vista, al menos desde el tema de Lolo, la figura de Lolo para mí empieza desde muy chico. Es algún cuento que trato de, el que pongo acá, que es mi primer superhéroe de verdad, que es básicamente la figura de Lolo, que yo vengo de una familia cañetana. De hecho, también quiero agradecer a la Ruta de Lolo porque me está ayudando a saldar cuentas pendientes. Es un cuento porque para mí Lolo fue como un superhéroe, como tal, como lo dije alguna vez. Y eso quise trasladarlo, ¿no? Porque para mí Lolo desde muy chico fue como un superhéroe. Yo lo imaginaba como una capa tratando de defender siempre con honor y garra lo que es la U. Y eso es un poco lo que trato de ver. Y también hay otro relato sobre Me Creo Lolo Fernández, que es una historia que he creado a raíz de un poco de un niño que se cree en Lolo Fernández. Y bueno, creo que les puede gustar aquí en este compilado que he hecho de historias, ¿no? Lo pueden encontrar aquí en la librería de Por Vida, que es un proyecto que ya yo vengo trabajando desde hace casi 8 años, en conjunto con un socio que es una librería especializada en deportes. En la parte izquierda lo pueden encontrar, así como también varios libros. Y nada, bueno, quería nuevamente agradecer a todos, ¿no? Por los que han venido. La verdad que es después de tiempo que vuelvo y como les digo es algo un poco raro porque yo estuve hace unos años tocando aquí y bueno, es un gusto poder volver, pero esta vez con un libro bajo el mano. Gracias. Muy bien, muchas gracias, gracias. Y atención, y si usted no puede adquirir en estos momentos o está viendo la transmisión a través de Facebook y dice, ¿dónde puedo adquirir los libros? ¿Dónde puedo adquirir los libros que se están presentando en estos momentos? Si usted no puede adquirirlos en estos momentos, quiere adquirirlos después, a través de la página oficial de la Ruta del Lolo, escriben allí y les dan el contacto directo con cada uno de nuestros escritores para que puedan adquirir estas valiosas colecciones. Muy bien, ahora vamos a presentar la edición Lolo en Europa. Atención, universitario, el equipo de todos los peruanos. Voy a dejar en uso de la palabra al señor Luis Fabricio Álvarez Lobato. Fuerte los aplausos para él. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la Ruta del Lolo por esta invitación y agradecer a todas las personas que están aquí por permitirme presenciar una manifestación cultural, una expresión popular tan hermosa como esta. ¿Cuántas personas en el Perú, cuántas personas en el mundo pueden convocar todos los años a esta multitud para recordarlo? Eso es Lolo Fernández. Ahora que tenemos un papa peruano, tal vez Lolo no ha sido canonizado, pero hace mucho tiempo, por el pueblo peruano, Lolo ha sido canonizado. Ese es nuestro Lolo Fernández. Los que estamos aquí no solamente somos historiadores y queremos recrear o recordar y recuperar, conservar la memoria de nuestro equipo, nuestro club, sino sobre todo
somos personas que tenemos algo que decir y lo expresamos a través de los libros. Este libro, que es un recuento de la década de 1929 a 1939, en la que Lolo Fernández más o menos desarrolló una etapa de su carrera que va desde el primer título de la U hasta el título sudamericano del 39, y además ubicándolo dentro del contexto histórico, nacional e internacional, en el periodo de entreguerras. Habla sobre el legado de Lolo, sobre los valores que fueron la influencia de la creación de Universitario de Deportes. Siempre me llamó la atención de por qué el clásico del Perú se decía que era entre blancos y negros, cuando estamos hablando de un país que tiene más del 90% de población mestiza e indígena. ¿Por qué no estaba incluida esa población en ese clásico? Es que Universitario nunca fue un equipo de blanquitos. Universitario fue creado como un proyecto nacional. Universitario no es el equipo de Lima, Universitario es Universitario de Deportes del Perú. Esa es la diferencia y esa es nuestra grandeza. Como habló Rubén, durante muchos años el provinciano que llegaba a Lima y no se sentía incluido, se volvía del Perú. ¿Qué talla, señora? ¿Qué talla? ¿Qué talla quiere? Hágame, tía, ¿qué talla? ¿Quiere blanco? ¿Por qué él estaba acá cuando habló Lolo? Claro, vente acá. Por caraña, voy con Lolo. Ven acá. Acá usted lo ha visto. Claro. Es cierto lo que decía. Que la creación de la Federación Universitaria de Fútbol. Nadie lo creía él. Proyecto nacional. Pateaba cara porque tenía miedo. Corría, no quería nada. La camiseta de la institución, formando parte de ella, desde su espacio, representan esos valores. En particular, es un homenaje a quien ha sido inspiración para generaciones de deportistas y ciudadanos por su actuar humilde, disciplinado, respetuoso, honesto, dedicado y victorioso, así como para los compañeros que junto a él se entregaron a la labor colectiva de forjar en el corazón de la gente el amor de la U. A Lolo Fernández, el hombre que se volvió leyenda, y a todos los futbolistas que junto a él anclaron en esta tierra mestiza la más grande pasión popular. Dale U toda la vida. Fuerte los aplausos y dale U. Fuerte los aplausos. Y bien, para cerrar con broche de oro también esta presentación de nuestros libros y de nuestros autores cremas, voy a presentar, atención, el libro Las Copas del Campeón, los trofeos ganados por el Club Universitario de Deportes. Dejo uso de la palabra a Pablo Fedeli. Fuerte los aplausos para él. Hola, hola, buenas tardes. Un honor estar acá, la verdad, en la tierra de Lolo Fernández. Yo quería que un poco internalicen o profundicen este lugar, ¿no? Este lugar histórico, este lugar mágico, donde no solamente un niño, un adolescente de 17 años viajó con el sueño de ser futbolista en el año 1930, sino que esta tierra nos dio otros grandes cracks, ¿no? Como Arturo Fernández, el hermano mayor, el hermano Eduardo Lolín Fernández, su hermano José Fernández también es de acá, él debutó con él en el año 31, y todos los sobrinos, ¿no? Jorge Cholo Fernández también, José Fernández Santini, y el gran capitán. En el caso mío, mi libro es un esfuerzo, me tomó 5 años, de poder encontrar, registrar y evidenciar
los trofeos que nos han hecho grandes, ¿no? No solo me quedé con los nacionales, que todos ustedes saben, son 28, y estamos pronto al 29, sino que también me quedé con los regionales, busqué los regionales, trofeos aperturas, trofeos clausuras, algunos trofeos amistosos inolvidables, ¿no? Está sobre todo el primer trofeo que ganó Lolo Fernández cuando jugaba en la reserva, en el año 31. Ahí, si ustedes buscan en internet y busquen en Google, pongan el debut de Lolo Fernández, les va a aparecer que fue noviembre 31, que fue en el Estadio Nacional jugando contra Magallanes de Chile. Pero eso es un error. Lolo Fernández no debuta en ese partido tal cual. Él debuta en febrero 31 jugando un partido en Huacho contra un equipo que se llamaba Los Eléctricos de Huacho. En ese partido a Lolo le va mal. El técnico de esa época lo hace jugar de wing derecho. Ustedes saben que él era centro forward. Y le fue mal. Lolo se sintió mal, sintió que había defraudado a su hermano Arturo, había defraudado a Plácido Galindo, pero ahí nació la garra de la U. Dijo, vamos con todo, voy a demostrar lo que valgo. Y es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos problemas, dificultades, obstáculos, pero nos nace una garra para superarlos. Y eso es la identidad de la U. Y dale U toda la vida. Muy bien, muchas gracias. Cholifa, unas palabritas para nuestros escritores, ¿sí? Muy bien, a nombre, entonces, para el agradecimiento respectivo, a nombre de la Ruta del Lolo, yo voy a dejar, y uso la palabra, a uno de los impulsores originales de este gran peregrinaje de Licha Crema. Cholifa, para el agradecimiento a nuestros escritores por su presencia el día de hoy. Sí, buenas tardes a todos, gracias por venir. A cada uno de los peregrinos que se encuentran en este 10 años, en esta 11ª edición de la Ruta del Lolo. A nombre de todos los peregrinos, de los músicos, de los artistas, queremos agradecer a cada uno de ustedes por hacer su presencia, su digna presencia aquí en este festival, el primer festival del libro Crema. Les agradecemos bastante, espero que no sea la primera vez, que haya una repetición, que no sea de un momento nomás, que siempre estemos conversando para coordinar eventualidades futuras con pos de engrandecer a Universitario de Deportes y ponerlo a la altura de su grandeza. Un aplauso para nuestros escritores presentes esta tarde en el 10º año de la Ruta del Lolo, el peregrinaje de Licha Crema. Muchas gracias. Queremos comunicarle